este podcast llamado Decolonialidad, Silencio y Poder vamos a hacer un análisis donde analizamos un poco desde la antropología y más enfocado en las relaciones internacionales, lo que es el eurocentrismo y cómo esto se traduce en la sociedad. Nosotras, Débora Domínguez Montiel y yo, Gretel Paola Robo Martínez, estaremos presentándoles distintas etapas o distintos temas en los que nos hemos centrado. Como ya dijo Débora, tenemos la decolonialidad, y también vamos a estar hablando como de las figuras de poder y la cultura hegemónica y así. Y lo dividimos en varias etapas, que cada etapa será pues iniciada con una pregunta detonante que nos ayudará pues a la discusión. Empezando con la primera pregunta, que es, ¿por qué decimos que el eurocentrismo no es solo un mapa, sino una estructura de poder? Pues bueno, desde las relaciones internacionales podemos ver que pues esto se manifiesta en una idea desde la modernidad, ¿no? Todo empieza desde el proceso colonial, cuando las grandes potencias europeas llegaron a distintos lugares del mundo diciendo que los acababan de descubrir y que eran completamente nuevos, ¿no? Entonces ahí se van como adentrando, vaya la redundancia, dentro como de esta ideología de que el europeo es el centro del universo o de que es la prioridad sobre cualquier otra cosa, ¿no? Ahí empieza lo que ahorita tenemos como el discurso del hombre blanco supremo. Y pues ahora desde la perspectiva de la antropología, pues es también como un enfoque colonial hacia cómo es que las potencias globales categorizan y gestionan ciertas sociedades que no son occidentales, ¿no? O sea, cómo es que ven a un tercer mundo como alejado a, porque ellos son como la prioridad. Pues también vemos cómo es que la colonialidad es esta estructura de dominación sobre otras sociedades por una manera de mantener una jerarquía hacia las personas, pues desde su raza, desde su origen geográfico, desde creencias, ideologías, y pues también va invisibilizando ciertos saberes o ciertos conocimientos porque no van de acuerdo a lo que el hegemón o a esta figura blanca tenía, ¿no? Un ejemplo de esto que se me viene a la mente es Japón y su apertura forzada de parte del occidente, que, o sea, lo hicieron con esta intención de apartar o como borrar todas las creencias y las tradiciones coloniales que había, porque eran consideradas como salvajes o como bárbaras, ¿no? Queriendo traer este progreso, esta whitewashing de la sociedad. Vemos que justo en el caso de Japón, que hay distintas herramientas de resistencia contra los colonizadores, que son pues estos movimientos de revolución o golpes de estado o como derrocamiento del emperador o de estas figuras que dejaban estas potencias como para controlar los territorios o la población, ¿no? Y un caso que se me hace muy interesante también fue el de la revolución haitiana, que fue la primera, si no me equivoco, fue la primera colonia independizante en todo lo que es América Latina. Y fue el primer país o entidad independiente de negros. Porque también sabemos que todo esto racial viene desde muchísimo antes y pues esta segregación racial también fue muy fuerte durante los años 60, 70 en Estados Unidos, desde muchísimo antes. Entonces, en 1700, 1800 que se independiza Haití, también vemos como es un movimiento contracolonial, ¿no? O una forma de colonial, ya que tenían pues otras religiones, tenían otras creencias, no estaban en un territorio como el resto de las poblaciones que han sido colonizadas, que también permitió como esa apertura. Y pues que también después daría paso a muchos problemas, por lo mismo de que se independizaron, daría muchos problemas a las mismas poblaciones de Haití, a los mismos haitianos, porque el hegemón siempre quiere tener el control, ¿no? Que más adelante lo vamos a hablar un poquito más como esto de las emociones dentro del poder y lo que significan, pero... En el campo de la CRI podemos ver la Revolución Eterna como hubo
una humillación, por así decirlo, como que fue por medio de esta sanción económica que se le impuso a Haití, que los dejó ahogados en deuda que, si no me equivoco, hasta hoy no han podido pagar en deuda externa, que fue más que nada un castigo porque desafiaron el orden que había. Y pues es algo que podemos ver hasta la fecha y que nadie hace nada al respecto. Justo, se me hace muy interesante porque el colonizador principal de Haití era Francia y era la grandiosa Francia de Napoleón Bonaparte. Y justo cuando fue la revolución fue cuando Napoleón era como el líder francés, ¿no? Entonces también es como desafiar esa figura tan importante que tenían de Napoleón, ¿no? Justo lo que decías. Entonces Y sí, volviendo, se me hace, perdón. no, sí, me hace Volviendo, interesante. sí. Volviendo al eurocentrismo, o sea, que aprendemos desde siempre de la Revolución Francesa, de algo tan icónico que fue la Revolución Francesa, pero de la Revolución Haitiana no se habla. Y creo que eso también tiene que ver con la noción del otro y de, pues, del eurocentrismo. O sea, todo regresa a esto mismo de Occidente que es de modernidad y por eso y lo que debe ser. Y los haitianos y su revolución, pues no entra dentro de los parámetros. Y, o sea, ¿te acuerdas por qué fue como la Revolución Francesa como más fuerte dentro de todo eso? Algo de que libertad, legalidad y fraternidad, cuando en Haití pues era completamente lo opuesto, ¿sabes? Sí. Pues bueno, cambiando de etapa, ahora hablando más como esto de la humillación y la violencia y cómo funciona como para las técnicas de control, ¿cómo crees que esta violencia, tanto física como simbólica, puede ser tan importante en los procesos de colonización? Y también cómo es que la humillación es una herramienta tan importante dentro de todo eso. Pues creo que más que nada con la violencia simbólica, pues en el contexto de colonización, es que los colones, bueno, los colonos, los que están, bueno, Colonizadores. no, los colonos acepten Ah, ya, como ya. lo que los colonizadores imponen, ¿sabes? Sí. Borrando su propia cultura, su propia historia, su propio todo, cuando pues, aceptan lo que los colonizadores. Es que no sé cómo decirlo. O sea, cuando los oprimidos naturalizan y aceptan lo que los opresores ponen, de que, no sé cómo decirlo más lindo, pero, o sea, que las sociedades que colonizaron aceptan esta idea de que su cultura es inferior a la en comparación a los otros. Y es donde creo que Sí, de ahí nace como bueno, no nace, pero podemos ver bien la idea de la otredad, ¿no? Que los otros son la sociedad colonizada, que es bárbara y que no tiene cultura, no tiene nada, solo porque no siguen los estándares europeos o de los colonizadores. sí, sí, o sea, creo que justo lo que mencionabas era que se borra esta identidad de lo que era el ser antes de ser colonizado, ¿no? O sea, como todos esos símbolos y signos que representan su cultura o sus ideologías o sus conocimientos son borrados y se impone como una idea generalizada, ¿no? Como, creo que, o sea, algo que se me hacía muy interesante es como que lo vimos mucho aquí en México, que antes los aztecas y los mayas y todas estas culturas indígenas, pues no utilizaban ropas en sí. O sea, utilizaban si acaso poca ropa, era un taparraba, una pechera, era algo así muy simple, pero a la llegada de los españoles fue vestirse por completo, ¿no? Porque ya el mostrar la piel o el mostrar como el cuerpo humano se volvió algo más de vulnerabilidad y al revés, o sea, aquel que no vestía ropas o aquel que no tenía la capacidad de tener esa ropa se veía como un bárbaro, Pues porque creo ese que era el conocimiento. sí, lo vemos hoy en día
de que hay muchos mexicanos que ven su cultura como inferior, ¿no? De que son muy aspiracionistas, de que quieren ser como Estados Unidos o como Europa. Y sí, o sea, ellos mismos, de que, ¿cómo estás tú en una sociedad para que no bajes, ¿cómo se dice? Downgrade. em, para que degrades tu propia cultura, De verdad. que, o sea, se me hace muy loco eso, de yo como mexicano no ser orgulloso de mi cultura y buscar a otros lados, o ver a otros lados y ver a Estados Unidos, ver pues a países europeos y decir de que, ay, ojalá tenemos mucha cultura, mucho todo como para estar viendo a otros y ser aspiracionista, yo siento. O sea, sí, qué bueno que quieras más pero que degrades tu propia cultura diciendo tú mismo haciéndola inferior de lo que es. También como el discurso de cuando te conviene te importa, ¿no? Ujú. O sea, ahorita con todo lo del mundial, siento yo que mucha gente así como que, ay, es que México, qué padre, que no sé qué, pero hace un mes antes de que empezara todo el mundial, o tan siquiera hace 2 semanas, que antes de que la gente pues, empezara a ver lo que era México dentro de, les valía, o sea, no era como de que, ah, sí, yo ronco pecho mexicano, o sea, no. Sí. ¿No? Como muy de clase alta también, ¿no? O sea, que lo mexicano es de algo así, ¿no? Pues No sí, sé. ven a su propia cultura como el otro y como algo que no está bien o que, pues, fuera de lo estándar, ¿sabes? Ujú. O sea, sí, O sea, ven hacia Estados Unidos o países europeos y los comparan con México, que ajá. México también tiene muchas cosas. O sea, O sea, ¿y por qué lo creerías? O sea, algo más como en eso. siento que personas cercanas a mí, o sea, ven a México como, siento que tienen ese como lente colonial que les dice lo mexicano no es bueno y si no es algo reconocido por Estados Unidos o por Europa de que no es bueno, ¿sabes? Cuando Ujú. México tiene, o sea, tiene todo, desde si lo piensas. No, que solo porque no es de que gringo, no lo usan. Sí, o sea, justo lo que se me viene cuando platicamos en nuestra clase, en lo de Asia, de que, porque todo lo chino lo estigmatizamos como algo malo, como algo barato, como algo que no está bien hecho, porque es de los chinos. ¿Y de dónde viene eso, sabes? O sea, como también como esa secuencia de, es que solo lo estadounidense o lo europeo es lo que está bien hecho y es lo que está bien. Porque nada más es eso, o sea, si te vas como a Medio Oriente, que también el decir Medio Oriente es como una categorización de medio de quién, pero Ujú. no los vamos a meter ahí. Este, todo lo que es Medio Oriente también es considerado como, Al-Qaeda, o son grupos terroristas, o son como más así como también esa estigmatización gracias al Estados Unidos. Creo Pero que, bueno, creo que eso también se reduce a un poco de racismo de que interiorizado, ¿sabes? Hay gente sí. muy cercana a mí que, o sea, a sí mismos se dicen personas blancas porque no pueden aceptar que son morenos, ¿sabes? Que es Uh-huh. totalmente normal, todos los mexicanos somos morenos. Bueno, no todos, pero gran Y, mayoría. Sí. y bueno, pasando ahora pues con la siguiente etapa más como del conocimiento y del saber, que ya estábamos hablando de eso, pues como ese concepto exacto de como el extractivismo epistémico. Wow. Pues más que nada, el concepto de extractivismo epistémico viene de la obra de Boaventura de Sousa, que habla de un concepto de las teorías decoloniales, donde la economía, la ciencia y pues, las corporaciones como saquean estos conocimientos ancestrales o más tradicionales del sur global y pues como que los procesan para su propio beneficio y los despojan de su significado original. O sea, más que nada, bueno, yo más que nada lo pienso como en tema de medicina. Porque siento que muchas de las culturas o las sociedades indígenas tienen su propia medicina ancestral y de que natural y de origen, pues,
indígena que, este, que las potencias o este lado de Occidente se apropia y lo vende, lo pasa como por si, es que no sé cómo explicarlo. Ok. Este, estas medicinas como ancestrales, es que no sé cómo decirlo. Ok, ya. Estas medicinas, o sea, Ujú, no. Estos remedios médicos ancestrales, los de Occidente, las potencias de que europeas ujú, o Estados Unidos, y así se apropian de ellas y las pasan como por sí mismas, ¿no? Quitándole el origen ancestral o indígena que tienen. Y aparte, o sea, pasamos como a un tema más como de copyright o de cosas así, ¿no? Donde compañías grandes ganan y ganan y ganan dinero con este conocimiento ancestral y los que lo llevan haciendo durante años no tienen ni reconocimiento o ven como bárbaros, ¿sabes? De que pasan una, un bowl de hierbas y ujú. hacen una pastilla. Y luego, sí, o sea, la pastilla es lo estándar, lo moderno, ¿no? Entonces, sí, ven a los remedios ancestrales, ven a los remedios indígenas como, este, como salvajes, como bárbaros, de que, ¿sabes? ¿Cómo vas a curar algo con esto? Cuando de ellos, o sea, de ahí sacaron la idea. Sí, justo una de las conversaciones que llegamos a tener era eso, como o sea, ciertas plantas que tienen pues ya reconocimiento de comunidades indígenas de ser buenas para la integridad o que ayudan en cierta manera la salud de las personas, se van pues estigmatizando como bárbaras, porque claro, no dejan de ser también, pues, pongámosle una palabra muy, pues no dejan de ser este tipo de drogas, entre comillas, porque sabemos que hay otros términos como más adecuados para eso, pero sí, o sea, que no se les reconoce muchas cosas de nuestro conocimiento a las comunidades indígenas, pues también es algo muy, muy reconocido, o sea, Pues sí, o sea, más que nada es eso de que llevar ese conocimiento ancestral o de comunidades indígenas y apropiárselo, ¿no? De que procesarlo y decir, uh-huh, yo lo hago. peace Y out, es como yo lo mío. hago, sí, como yo lo hago es como se debe hacer, ¿sabes? Si no es de Sí, esta sí, sí. manera, ya es loco. Sí, Y sí, sí, o sea, algo que nada que ver. Bueno, ya para cerrar, una pregunta nada más como para terminar reflexiones con todo lo que hemos estado hablando. Si pudieras escribir la historia desde los márgenes, ¿cuál sería el primer capítulo que escribirías o la primera cosa que pondrías como encima de la mesa de discusión? sí, una pregunta muy interesante. Creo que desde la CRI, creo que la base del orden internacional que hay debería construirse de forma donde la diversidad cultural sea el centro, ¿sabes? Que no hay una sobrebota, que todas estén de forma horizontal y pues se respeten igual, ¿sabes? No tratar de imponer la tuya sobre otra, como hablamos ya, ni, Ujú, sí, ni apropiarte de cosas de otra cultura como tuya. sí, justo, creo que un poquito de lo que yo pienso también va muy conectado con eso, o sea, como el hecho de el reconocimiento de que los saberes o el conocimiento o hasta las opiniones de las otras personas también son relevantes tanto para la historia como para las reflexiones en general para el conocimiento o para cualquier otro tipo de situación que requieras pensar, pues son extremadamente importantes, ¿sabes? O sea, justo, no sé si te acuerdas que el otro día tuve ahí una discusión con alguien más, que cómo puedes hablar de algo que te gusta o que estás de acuerdo o que Ujú. ciertamente estás a favor de, si no conoces aquello que no te agrada o que no te gusta o aquello de lo que estás en contra, ¿no? O sea, para saber qué no quieres o qué sí quieres, necesitas conocer o necesitas como saberlo todo. A lo mejor no todo, pero sí un poquito más amplio de. Pues bueno,
Muchas gracias, Débora, y muchas gracias a quien esté escuchando esta bellísima discusión o conversación que hemos tenido. Más bien conversación. Entonces, pues muchas gracias, los agradecemos y vemos en qué momento nos volvemos a escuchar. Hasta luego.